Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar acerca de cómo construir una ilustración para un libro infantil. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar específicamente en una sola página. Yo ya tengo algunos thumbnails que son como estos bocetos pequeñitos de los personajes. No son muy grandes y se hacen muy rápido. Es más, pues empecé por hacer algunos acá en pantalla, en donde trato de especificar la idea. Lo que hago es agarrar mi color de registro y con ellos empiezo a hacer como algunos esquemas de dónde poner cada uno de los personajes. No tiene que demorarse mucho en esto se hace normalmente muy rápido y lo que buscamos es siempre clarificar o tener una idea un poco más clara de dónde colocar cada elemento de la ilustración. Yo ya había construido estos bocetos que eran pues como los personajes de mi ilustración. Todo esto inicia normalmente con la idea, y la idea puede venir o del escritor o en su defecto, pues si es un proyecto personal, como es el caso, pues parte de algún hecho muy particular. En este caso pues yo hice la ilustración porque mi pareja está en Holanda y hace poquito compró una bicicleta, entonces pues me llamó mucho la atención y me imaginé un paisaje holandés y cómo se vería esto dentro de un libro para niños con una bicicleta como el elemento principal junto con el deporte. Ok, entonces lo acomodé mucho en un paisaje holandés, por eso los molinos y alguna casa pues muy típica holandesa. Esa era la idea, y ya una vez teniendo en cuenta eso, pues consideré que valdría la pena agregar algo de invierno, porque pues en esta época estamos en invierno en la parte norte del planeta. Ok, entonces si se dan cuenta, construyo varios thumbnails, varios miniaturas, y estos en particular pues no tienen mucho detalle, lo que puede que muchas veces no entienda otra persona que vea el thumbnail, pero lo importante es que nosotros como artistas sí entendamos de qué estamos hablando y qué estamos dibujando, y a partir de ahí poder agregar todos los elementos y construir pues cada una de las partes que necesitamos. Obviamente es necesario tomarse el tiempo para ubicar los elementos bien, y que pues aunque parezca un mamarracho, porque lo parece, puedas entender más o menos y tener una claridad. Una vez hecho eso, pasamos directamente a Photoshop. Yo importo todas las imágenes, tomo una fotografía de cada uno de los personajes y de los fondos que me gustaron, y los acomodé. Esto hace mucho más fácil el trabajo. Con curvas de Photoshop hago y acomodo algunas cosas, y a partir de ahí pues siempre trato como de nombrar las capas y darles color, y empiezo un outline. Este outline es pues bastante tiene que ser bastante simple, porque es una guía, no es el outline final. Es más, es posible, esta ilustración no va a tener outline final, es una guía para poder construirlo. Y lo que busco normalmente es coger y crear como el diseño y pulir mucho los personajes, y tratar de hacer pues como una visión de hasta dónde puede llegar la ilustración y qué características, porque en los bocetos, si ustedes se dan cuenta, yo suelo rayar mucho y a veces no es tan claro. Entonces esto me ayuda como a clarificar las ideas y a ver qué puedo colocar y qué elementos vale la pena cambiar, modificar, ya sea con el lazo o durante el proceso de dibujo. Si se dan cuenta, hago algunos ensayos con diferentes tipos de pinceles para ver cuál me puede servir mejor para este outline, y cuando ya lo tengo empiezo a hacer como a pulir cada parte y a dibujar cada zona. En general no dibujo en diferentes capas, dibujo el personaje en cada capa, a cada personaje le doy su propia capa, y dibujo cada forma y cada textura teniendo en cuenta la presión de la tableta, y ya a partir de ahí pues voy cogiendo y construyendo pues cada uno de los detalles y los elementos que puede tener mi ilustración. Hay partes que no son tan claras en el boceto, entonces esas partes son las que yo reinvento de alguna manera, y con esto construyo los elementos básicos de trabajo. Entonces aquí podemos ver cómo pues voy construyendo una bicicleta, manejo algo de perspectiva, y se van a dar cuenta que para la parte de las ruedas de la bicicleta utilizo formas ya preconstruidas para hacer mucho más fácil el trabajo. Recuerden, lo más importante es siempre facilitarse el trabajo. Las herramientas están ahí para usarlas, y Photoshop ofrece pues varias opciones para construir círculos rápido. Entonces siempre yo considero que si la herramienta está, podemos utilizarla.
Entonces acá podemos ver todo el proceso. Miren que ya empecé a crear como círculos, y con esos círculos construyo como las llantas de la bicicleta, y creo con copias, creo toda la parte de rines, neumáticos y demás. Entonces eso me simplifica mucho más mucho el trabajo, lo hace más simple, y a la larga pues lo que necesito es guiarme y tener algo con que empezar a dibujar y con que empezar a construir, como a empezar a colorear más que todo, porque ahorita se van a dar cuenta que pues voy a agregar como el color base, que es el color puro de cada una de las cosas, objetos de los personajes en particular. Entonces eso hace que un outline de estas características sea mucho más rápido. Ok, empiezo con mi segundo personaje, que es como un cocodrilo. No sé por qué elegí un cocodrilo, me llamó mucho la atención y me pareció bonito hacerlo, y cuando empecé a hacer como sketches me gustó mucho el resultado y dije, ok, vale la pena, pongámoslo como si estuviera trotando y que fuera un cocodrilo deportista. Entonces empecé a hacer varios diseños, y este fue como el definitivo de qué podía construir de las diferentes versiones. Este fue como el que más me gustó, y pues simplemente lo coloqué dentro de la ilustración como si estuviera trotando. Entonces pensé, ok, esto podría hablar como de deportes o algo por el estilo. En medio de todo pues el elemento principal es la bicicleta, y el tigre, o bueno, la tigresa con la bicicleta. Entonces me llamó mucho la atención construirlo con estas características. Muchas veces me tomo el tiempo para mirar que las líneas estén bien, y que con estas líneas construyo, esté bien construido todos los elementos. Entonces por eso hago unas pausas y miro, trato de alejarme del dibujo unos minutos, y luego vuelvo y cojo y me acerco y digo, ok, esto está quedando bien, esto no está quedando bien. Y es muy bueno hacer esos cambios, porque muchas veces nos saturamos con el dibujo y no nos damos cuenta de los errores que tenemos. Entonces siempre que puedan, hagan cambios y modificaciones. Acá con la herramienta lazo selecciono, por eso creo una capa para cada personaje, y selecciono y modifico solo a ese personaje. Acá ya empecé con el muñeco de nieve. Pensé en un muñeco de nieve en medio de todo muy genérico, aunque pues que tuviera algo de carisma, por eso le coloqué los audífonos. Y empecé a diseñar cada una de las partes del muñeco de nieve y a crear cada una de las estructuras. En general pues simplemente es mantener la idea del outline, y es un proceso un poco más repetitivo. Ya que estamos en este proceso y en esta parte, les recuerdo por favor que si les gusta, suscríbanse, y aparte tienen abajo en la descripción en todas mis redes sociales para poder ver pues más trabajos y más videos. Yo estaré subiendo cada semana contenido acerca de ilustración y diseño de personajes principalmente. Bien, acá empiezo ya directamente con el fondo. El fondo tiene una capa totalmente distinta. Acá sí hago muchas variaciones con respecto al dibujo original, y muchas veces utilizo la pluma como un objeto básico y mucho más práctico para hacer algunas líneas. Miro si todo está bien y funcionando, y ya cuando tengo claro que el dibujo pues puede funcionar, o tiene más o menos como un desarrollo está bien estructurado de alguna manera, entonces ya empiezo a hacer la parte de completar los fondos y de pulir mucho las líneas. La verdad es un poco excesivo que yo trate de pulir como las líneas y que se vean bien, teniendo en cuenta que al final del proceso muchas de estas líneas no van a salir, porque pues voy a trabajar en un proceso de renderizado. El renderizado es la parte final donde agregamos todos los detalles. Entonces lo que hago es simplemente tratar de definir mucho las líneas más para gusto personal. Podría hacerse mucho más simple y sin tanto detalle, y quedaría igual bien, teniendo en cuenta que no va a tener las líneas no van a ser parte del elemento final. Esto lo construyo pues de manera muy rápida, copio y pego una y otra vez. Simplemente duplico, y ya con esto tengo pues la construcción del molino. Pruebo los bordes, miro que todo esté bien, y ya a partir de este momento pues empiezo a mirar como elementos extra que le puedo colocar, como puertas, ventanas a los molinos y al fondo. No detallé mucho el fondo, creo que lo detallé más en la parte de renderización, es decir, repito, renderizado es la parte en la cual hacemos todos los detalles finales, se le llama así, cuando hacemos luces, sombras, iluminación, no solo el color. Y lo que hago en esta situación es simplemente como tener muy claro qué voy a colocar, qué voy a dibujar, porque el renderizado pues usualmente yo lo trabajo con mucho detalle, pero siempre necesito un muy buen outline para poder hacerlo.
parte de mi proceso. No significa que todos los artistas trabajen así. Hay muchos artistas que inician directamente a renderizar con solo el boceto en papel. Pero pues en mi caso sí, yo prefiero dibujar cada parte y cada elemento, tenerlo muy claro y a partir de ahí hacer un renderizado pues lo más pulido o prolijo posible. Empiezo a dibujar las nubes, a veces las duplico, organizo las capas, siempre organicen las capas y borro lo que no me sirve del fondo y de cada uno de los personajes para que todo tenga como que todo el outline tenga una cohesión. Esto también se puede, bueno, por un lado se puede borrar o puedo seleccionar y crear capas para cada uno y hacer como máscaras de color, que es lo que voy a hacer en esta zona. Esto es el color base y el color base es coger y crear un color base para cada parte de la ilustración. Entonces elijo el color que mayoritariamente tiene la ilustración y con eso pinto cada parte. Entonces pues como es nieve lo que voy a dibujar, entonces va de color blanco. Selecciono con el lazo y a partir de ahí voy seleccionando todo lo que va de blanco y lo pinto de color blanco o de un gris bastante pálido y voy pintando cada cosa. En el caso de los personajes, miren que primero creo una capa general donde coloco pues un solo color. Entonces selecciono todo, hago las selecciones completas, elijo un color que es como en este caso el verde porque es el color predominante en un cocodrilo y ya tenemos el color base. Encima de ese color es que voy a hacer modificaciones y detalles más pequeños, pero pues lo primero que hago es seleccionar todo el personaje y cada uno de los elementos y a partir de ahí pues simplemente una vez seleccionado creo una capa donde voy a colocar el color base, que en este caso va a ser naranja, es solo un color. ¿Listo? Ya luego vamos desintegrando eso más adelante. Pero el color base es una parte, una parte del proceso que es un poco tediosa, no lo voy a negar. A veces es tedioso tener que arreglar tanto en el color base. Sin embargo, es muy útil cuando uno va a pasar al proceso de renderizado, porque aquí podemos hacer muchos trucos que Photoshop permite, entre esos, por ejemplo, trabajar con las máscaras de capa para poder hacer el mejor trabajo posible. Entonces sintetiza mucho el trabajo, es como sacrificarse ahora para luego tener la oportunidad de tener un trabajo un poco más amable. No significa que esta sea la única manera de construir una ilustración, esta es mi manera de construir una ilustración y normalmente es lo que trabajo cuando hago ilustraciones, ya sea pues por encargo o comisiones o para ilustraciones pues para editoriales y cosas por el estilo. Entonces así es normalmente como trabajo. Miren que a partir de ahí yo creo una capa y esta capa nueva está sujeta y está bloqueada por la capa inicial. Eso que me permite no salirme de lo que yo ya había delimitado, es decir, del color naranja en este caso. Y como no me deja salir, pues simplemente ya empiezo a colocar los detalles. Coloco cada color, del color de la bufanda, de cada uno de los elementos. Eso lo hace mucho más sencillo porque cuando yo ya vaya a hacer el proceso de renderizado, que lo veremos en el siguiente video porque estoy tratando de que no sean tan largos los videos, cuando haga el proceso de renderizado es mucho más sencillo coger y construir los elementos y seleccionar simplemente con la herramienta W o con la herramienta varita mágica y seleccionar esa parte y hacer ahí directamente los detalles y cada una de los elementos, iluminaciones, texturas, todo ese tipo de cosas. Entonces, recapitulando, primero, siempre hacer boceto. ¿Listo? El boceto va a ser de mucha ayuda. 2, si trabajamos en análogo o en digital, siempre ser muy ordenado con cada uno de los elementos y tener mucho cuidado en la parte digital con las capas. A veces nos confundimos y puede ocurrir algunos accidentes. Pintar el color base y una vez pintado el color base, separar cada una de las partes de los elementos que tiene la ilustración para hacer mucho más fácil el proceso de renderizado. Esos serían como los pasos a construir para construir una ilustración. Y eso hace pues mucho más fácil el proceso. Separen cada uno de los personajes en una capa individual. Lo va a hacer mucho más sencillo, mucho más trabajable y a veces, porque a veces cuando uno trabaja en una sola capa se puede confundir. Organicen siempre las capas. Siempre nómbrenlas de los colores. Yo normalmente trabajo rojos para outline, gris para bocetos y los colores naranja para el color base. ¿Listo? Y ya, simplemente arreglan el fondo y eso es todo. Si les gustó, denle like, suscríbase, cualquier comentario, bienvenido sea, ya sea acá en YouTube o en la parte del fanpage o en Instagram. ¿Listo? Síganme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana con la finalización de esta ilustración. Muchas gracias, bye.